El referendo, como se dicta en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, es un mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. Este es regulado por la Ley 134 de 1994, que, teniendo en cuenta el marco jurídico democrático y participativo de nuestro país, instó a una regulación por la cual los ciudadanos pudieran participar permanentemente en procesos decisorios no electorales, es decir, no relacionados directamente con elecciones de representantes o cargos públicos. En cambio, poder incidir en procesos que afectan directamente el ámbito individual, familiar, económico y social. Como se menciona en el artículo 3 de esta ley, el referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derrogue o no una norma ya vigente, como lo pueden ser actos legislativos, leyes, ordenanzas, acuerdos o resoluciones locales. El referendo puede ser derogatorio, donde queda a consideración del pueblo si se derroga o no, o aprobatorio, donde la iniciativa popular no ha sido adoptada por la corporación pública correspondiente y queda a consideración del pueblo si se aprueba o rechaza total o parcialmente. Continuamos con las normativas legales que lo respaldan, es decir, dónde están escritas esas leyes, cuándo se crearon y quién las hizo. Primero está la Constitución Política de Colombia, que fue promulgada el 4 de julio de 1991. Dentro de esta constitución encontramos el artículo 378, que es el que habla directamente sobre el referendo. Este artículo permite que se haga un referendo cuando hay un proyecto de reforma constitucional y dice que se puede ser iniciativa del gobierno o también de los ciudadanos. Este artículo fue creado por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que fue la encargada de escribir la constitución que tenemos hoy en día. Entonces, esa es la primera norma que respalda el referendo en Colombia. Después está la Ley 134 de 1994. Esta fue expedida el 31 de mayo de 1994. Esta fue la primera ley estatutaria que desarrolló todos los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo el referendo. Aunque esta ley ya no está vigente del todo, es muy importante porque fue la base legal durante muchos años. Y por último, tenemos a la ley 1757 de 2015, que es la que está vigente actualmente. Fue expedida el 6 de julio de 2015 y ahí se regulan todos los mecanismos de participación democrática en Colombia. Esta ley reemplazó a la anterior en muchos artículos y es la que se aplica hoy en día para hacer un referendo. Entonces, para dejarlo claro, las tres normativas principales sobre el referendo de Colombia son el artículo 378 de la Constitución de 1991, la Ley 134 de 1994 y por último, la Ley 1757 de 2015. El referendo es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden aprobar o rechazar una reforma de constitución. Esto puede ser promovido tanto por el gobierno como por los ciudadanos siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la ley. Entonces, ¿cómo funciona exactamente este proceso? Primero, el Congreso puede decidir someter al referendo una propuesta de reforma constitucional. Esta decisión debe ser aprobada por la mayoría de los miembros de ambas cámaras, es decir, del Senado y de la Cámara de Representantes. Una vez aprobado el referendo, se presenta de tal forma que los ciudadanos puedan votar por partes escogiendo qué artículos aprueban y cuáles no. Ahora, para que un referendo sea válido se deben cumplir tres condiciones fundamentales. Si lo componen los ciudadanos, debe contar con el respaldo de al menos 10% del censo electoral. El día de la votación deben participar como mínimo una cuarta parte de los ciudadanos habilitados para votar. Y finalmente la decisión que se tome, ya sea aprobar o rechazar, debe obtener el voto afirmativo de más de la mitad de los ciudadanos que efectivamente votaron. Además, activar este mecanismo implica superar varias etapas. Primero, el grupo impulsor, ya sea el grupo de gobierno o grupo ciudadano, debe inscribir a la iniciativa ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Luego, se deben recolectar firmas de respaldo. Dentro de un plazo establecido, la registraduría se encarga de verificar estas firmas y certificar cuántas son válidas. Si se supera esta etapa, el proyecto pasa al Congreso y una vez aprobada la Corte Constitucional, revisa si la ley que convoca el referendo cumple con la Constitución. Solo después de cumplir todos estos pasos, el gobierno puede convocar oficialmente el referendo por medio de un decreto. En resumen, el referendo no solo es una herramienta de participación ciudadana, sino también un proceso jurídico y político riguroso que garantiza las reformas constitucionales cuenten con amplio respaldo y legitimidad. En la historia de Colombia, ¿cuántas veces se ha hecho el referendo y por qué? En Colombia solo se han realizado dos referendos nacionales oficiales
vinculados bajo las normas constitucionales legales vigentes. Este se dio el 1 de diciembre de 1957. En 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de estado y asumió el poder. Su dictadura terminó en 1957. Para evitar una guerra civil y un nuevo conflicto entre liberales y conservadores, se creó el Frente Nacional, que es un pacto político. Se validó el pacto ante el pueblo, se votó por la aprobación del Frente Nacional, donde los partidos liberales y conservadores se comprometían a alternarse en la presidencia y repartirse el poder. Restablecieron el orden constitucional tras la dictadura. El pueblo aprovechó y respaldó el Frente Nacional. Un dato histórico es que por primera vez las mujeres votaron en Colombia. El referendo del 2003. Este se dio el 25 de octubre del 2003, impulsado por el expresidente Álvaro Uribe durante su primer mandato. El país estaba enfrentando una fuerte crisis de legitimidad institucional y corrupción, desconfianza en el Congreso, exceso de gastos públicos. Uribe propuso un paquete de reformas para la política y lograr un Estado más eficiente. Se votaba sobre la reducción del Congreso, la eliminación de los beneficios pensionales para altos funcionarios, la lucha contra la corrupción, sanciones a congresistas, ausentistas, el tope al gasto público, a los sueldos oficiales. El referendo fracasó porque no se alcanzó el umbral en la mayoría de preguntas. Estos son los dos referendos oficiales en Colombia. Otros datos históricos es la iniciativa ciudadana de 1990, movimiento simbólico, la séptima papeleta. A finales de los años 80 y a principios de los años 90, Colombia estaba en crisis total por temas como el narcotráfico, la violencia política, la desconfianza total en la política tradicional. Esto llevó a algunos estudiantes universitarios indignados a lanzar un movimiento para proponer una nueva constitución. Así nació el movimiento de la séptima papeleta. ¿Qué era la séptima papeleta? En las elecciones de marzo de 1990 se votaban 6 papeletas. Estas fueron Senado, Cámara, Asamblea Departamental, Consejo Municipal, Juntas Administrativas y alcaldes. Los ciudadanos encontraban en los puestos de votación estas papeletas. El presidente César Gaviria, recién elegido, evaluó la propuesta y expidió un decreto que convocaba oficialmente una asamblea constitucional en 1991. La Corte Suprema dio el visto bueno. Otro dato histórico es el plebiscito de 2016 sobre el proceso de paz. La ciudadanía tenía la oportunidad de votar por el sí o por el no. En 2010 hubo un intento de referendo reeleccionista para permitir la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe. No se realizó. Fue declarado inconstitucional por la Corte. Marcó un límite institucional al poder presidencial.